Bueno, la idea de esta grabación es resolver el ejercicio 4 de impuesto diferido para que no sea tan extensa la clase que tuvimos hoy. Y básicamente este cuarto ejercicio lo que plantea es el tratamiento contable de un quebranto impositivo, es decir, qué ocurre a los efectos del impuesto a las ganancias cuando la empresa en lugar de ganar pierde. Bueno, y este ejercicio plantea lo siguiente, que en el año 2016 una empresa obtuvo una ganancia contable de 21.000 pesos, pero que dentro de esa ganancia contable hay una ganancia de 28.200 que está exenta del impuesto a las ganancias. Con lo cual, cuando calculamos el impuesto determinado, que recordemos que partimos de la ganancia contable, tenemos que hacer un primer ajuste. Y este ajuste es básicamente eliminar esa ganancia porque al estar exenta del impuesto no va a tributar. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Cuando eliminamos esta ganancia, nos termina quedando que desde el punto de vista impositivo la empresa termina perdiendo. Es decir, obtenemos un quebranto impositivo de 7.200 pesos. Por lo tanto, impuesto determinado no hay, ¿sí? Porque justamente el impuesto a las ganancias va a surgir si la empresa gana. En el caso de que la empresa pierda, no vamos a reconocer un impuesto determinado, ¿sí? Ahora, sin embargo, cuando vamos al RT17, puntualmente en la sección 5, 19, 6, 3, 1, ¿sí? Casi en la parte final de todo ese párrafo, la RT17 explica cómo tenemos que tratar desde el punto de vista contable estos quebrantos. Y justamente esta RT, les leo textual, dice lo siguiente. Cuando existan quebrantos impositivos o créditos fiscales no utilizados susceptibles de deducción de ganancias impositivas futuras, se reconocerá un activo por impuesto diferido, pero solo en la medida en que ella sea posible. Acá me dice dos cosas importantes. Por un lado, me recuerda que el efecto del quebranto impositivo, si ustedes han cursado impuestos 1 lo sabrán, es que voy a poder pagar menos en el futuro. Es decir, los quebrantos me permiten disminuir la base imponible a futuro. Y justamente, como el efecto del quebranto es abonar menos a futuro, tiene sentido que justamente este quebranto dé lugar a un activo por impuesto diferido. Pero hay algo importante que dice que solo se va a poder reconocer en la medida en que ella sea probable. ¿Y a qué se está refiriendo? Se está refiriendo a que sea probable que en el futuro tengamos ganancias impositivas. Y acá me está dando la condición. ¿Qué quiere decir? Que para que un quebranto origine un activo por impuesto diferido es importante que tengamos, ¿sí?, la evaluación de que es probable que en el futuro podamos obtener ganancias. Lo cual tiene sentido porque si yo estimo que voy a seguir teniendo resultado negativo impositivo durante varios años, nunca voy a poder computar ese quebranto, ¿sí? Porque justamente nunca voy a poder usarlo. Con lo cual, el principal requisito que me da el RT17 es que tengamos la expectativa de que en el futuro vamos a obtener ganancias impositivas para poder deducirlo, ¿sí? Y la RT después continúa diciéndome qué es lo que tendríamos que tener en cuenta a los efectos de evaluar si en el futuro vamos a ganar. Por un lado tenemos que ver a qué se debió ese quebranto, ¿sí? Tenemos que ver si ese quebranto tiene una razón bien identificada y hay que evaluar si esperamos que en el futuro vuelva a ocurrir como no. Por ejemplo, si ese quebranto se originó, por ejemplo, por alguna cuestión de carácter extraordinario que no esperamos que vuelva a aparecer, bueno, entonces es probable que en el futuro volvamos a ganar, ¿sí? Porque la causa de ese quebranto es raro que vuelva a ocurrir. Otro punto que es importante de acuerdo con el RT17 es que tengamos en cuenta el límite temporal que fija la ley de ganancias. Si ustedes recuerdan, si lo han visto, los quebrantos se pueden computar de acá a 5 años. ¿Qué quiere decir? Que el quebranto impositivo tiene una vigencia de 5 años, pasado ese periodo, prescribe, caduca. Con lo cual, ¿qué tenemos que tener en cuenta? No solamente la posibilidad de tener ganancias futuras, sino que esa ganancia ocurra dentro de ese límite temporal.
porque si la empresa espera volver a ganar, pero recién dentro de 7 años, ya en ese momento el quebranto habrá prescripto. Por lo tanto, como conclusión, los quebrantos por impuesto a las ganancias, los quebrantos, digamos, eh, por pérdidas impositivas, van a dar lugar a un activo por impuesto diferido en la medida que esperemos que ese quebranto se pueda usar dentro de los próximos 5 años. En otras palabras, que esperemos que volvamos a tener ganancias. Si eso ocurre, como es en este caso, porque fíjense que el ejercicio dice que este quebranto se originó por un resultado que no esperamos que se vuelva a repetir en el futuro. Así que de ese punto de vista, en este caso particular, el quebranto da lugar a un activo por impuesto diferido. ¿Y cómo lo vamos a obtener? Igual que siempre, vamos a tomar el valor del quebranto y lo vamos a multiplicar por la alícuota. ¿Sí? Por lo tanto, en este caso surge un activo por impuesto diferido de 2.520. Fíjense que este es el único activo por impuesto diferido que no va a surgir de comparar activos y pasivos contables con impositivos, sino que es un activo por impuesto diferido muy particular porque va a surgir por la generación o la ocurrencia de un quebranto. El punto 3, ¿cuál era? Determinar el cargo contable. Y recordemos que el cargo contable, según lo que vimos hoy, está definido por el impuesto determinado, que en este caso es cero, más menos las altas o bajas de activos y pasivos. En este caso tuvimos una alta de activo, que recordemos que las altas de activo disminuyen. Por lo tanto, fíjense que nos va a quedar una situación bastante particular. Nos va a quedar 0 menos 2.520, es decir, nos termina quedando un cargo contable de menos 2.520. ¿Qué significa que el cargo contable sea negativo? Que tiene saldo acreedor. Lo más normal es que el cargo contable, que la cuenta impuesto a las ganancias, tenga saldo deudor porque es un resultado negativo. Bueno, en este caso nos va a quedar con saldo acreedor y cuando vayamos al punto 4, que es el asiento, fíjense cómo nos va a quedar el asiento. Del lado del debe tenemos el activo por impuesto diferido y del lado del haber la cuenta impuesto a las ganancias pero con un resultado positivo. Esto solamente va a pasar cuando estemos trabajando con quebrantos. Después, más adelante, vamos a ver que puede haber otra situación con la revaluación de bienes de uso, pero en principio la situación por la cual el impuesto a las ganancias termina siendo un resultado positivo es solamente en el caso de un quebranto. Es una situación bastante particular. Ahora, cuando vamos a calcular la conciliación de tasas, van a ver que la distorsión es altísima, porque tenemos una tasa nominal del 35% y una tasa efectiva del menos 12%, ¿sí? Porque si hacemos menos 2.520 dividido los 21.000, que es la ganancia contable, terminamos teniendo una tasa efectiva de menos 12. En otras palabras, hay una diferencia del 47%, del 35% de la nominal al menos 12% de la efectiva. Y esta diferencia tan abrupta, ¿cómo la terminamos explicando? Bueno, justamente la termina explicando la diferencia permanente de la ganancia exenta. Si ustedes toman 28.200, le aplican el 35% y lo dividen por 21.000, van a ver que ahí tenemos justamente explicada esta distorsión. ¿Por qué la distorsión es tan extensa o tan importante? Justamente porque la diferencia permanente en este caso es lo suficientemente significativa. Fíjense qué significativa que es, que al quitarla paso de ganar a perder. ¿Sí? Y eso está explicando justamente por qué la distorsión es tan alta. ¿Sí? Esto en cuanto al 2016. Ahora el ejercicio continúa y me plantea la situación de qué ocurre al año siguiente. Y al año siguiente, digamos que vamos a ver una situación más normal. ¿Qué quiere decir? Que en el 2017 la empresa tuvo una ganancia contable de 22.000 pesos, pero dentro de esta ganancia contable hay reconocido 1.200 pesos de un gasto que desde el punto de vista impositivo no está reconocido.
En otras palabras, es una diferencia también permanente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Paso número 1. Calculemos el impuesto a pagar. Partimos de la ganancia contable, 22.000. ¿Qué tenemos que hacer? A esta ganancia contable vamos a sumarle este gasto no deducible porque justamente a los efectos de la ley este gasto no existió, con lo cual lo elimino sumándolo. Pero fíjense algo, recuerden que el quebranto, ¿qué efecto tenía? Disminuir la base imponible a futuro. Por lo tanto, lo que voy a hacer ahora es restar a la ganancia impositiva, que en este caso me estaría dando hasta ahora 23.200, le voy a restar el quebranto. Y de este modo lo que logramos es que la base imponible se reduzca. Así que en definitiva la ganancia impositiva neta nos queda en 16.000 pesos. A esta ganancia impositiva le aplicamos la alícuota y nos termina dando que tenemos un impuesto a pagar de 5.600. Fíjense que si no fuera por el quebranto hubiésemos pagado más. Fíjense, hubiésemos pagado, en este caso, hubiésemos pagado 8.120. Fíjense que gracias a que el quebranto reduce la base imponible, terminamos pagando menos. Acá no hay paso 2, porque el paso 2 ¿cuál era? Determinar activos y pasivos por impuesto diferido. Acá como no tenemos ningún problema de diferencia en la medición, ni hay un nuevo quebranto, pasamos directamente al paso 3. Tengan en cuenta que este ejercicio está trabajando estrictamente con la parte del quebranto. Cuando hagan el ejercicio 5, que es un integrador, ahí va a estar todo junto. Cargo contable entonces, impuesto determinado, los 5.600. Y en este caso, ¿qué pasó? Como usamos el quebranto, tenemos que dar de baja el activo que había generado ese quebranto. Y recuerden que las bajas de activos suman. Por lo tanto, ¿qué logramos? Un cargo contable de 8.120. Planteamos el asiento. Del lado del debe, resultado negativo 8.120. El impuesto a pagar, el paso número 1. Y la baja del activo por impuesto diferido, justamente producto de que utilizamos ese quebranto. Al hacer la conciliación de tasas, vamos a ver que en esta oportunidad la distorsión es mucho menor, porque la tasa efectiva, es decir, los 8.120 dividido los 22.000, nos termina dando 36,91. Es decir, hay una distorsión de 1,91%. Y esta distorsión queda reflejada justamente por esta diferencia permanente, que en este caso es el gasto no deducible. Observen que la distorsión es mucho menor que en el caso anterior, justamente porque la magnitud de esta diferencia permanente también es mucho menor. Entonces, si hacemos 1.200 por la alícuota dividido 22.000 por 100, vamos a terminar explicando el 1,91%. ¿Sí? Ahí terminaría formalmente el ejercicio. Vimos cómo damos de alta un activo por impuesto diferido producto de un quebranto y cómo lo damos de baja cuando lo usamos. El ejercicio, por último, plantea una alternativa para que veamos qué hubiera pasado si el quebranto no se hubiera usado todo. Porque fíjense, en este caso el quebranto lo usamos todo porque teníamos una ganancia contable superior, o mejor dicho, una ganancia impositiva superior para poder computarlo. Pero tengan en cuenta que el límite del quebranto es la ganancia. Con lo cual vamos a ver ahora en la variante qué ocurre cuando no puedo usar todo el quebranto. ¿Sí? Y en la variante dice que, bueno, supongamos que en 2017, en lugar de haber ganado 22.000, la empresa ganó 5.000 contablemente. Entonces, fíjense, ganancia contable 5.000, tenemos que volver a eliminar el gasto no deducible, pero fíjense que en este caso yo no puedo computar todo el quebranto, porque el quebranto era de 7.200.
Sin embargo, yo en este caso lo que puedo hacer como mucho es usar 6.200. ¿Por qué 6.200? Porque es la suma de estos dos conceptos, o sea, sería la ganancia impositiva bruta. Y de este modo, ¿qué logramos? Que la ganancia impositiva me quede en cero y que por lo tanto no tengamos que pagar nada. ¿Sí? Bueno, punto 2 no hay. Cuando vamos al punto 3, impuesto determinado es cero. Y acá cuidado, fíjense. Lo que tenemos que hacer ahora, en este caso, es dar de baja el activo por impuesto diferido, pero solo por la proporción. ¿Qué quiero decir con esto? Fíjense, en el caso anterior habíamos dado de baja todo el activo por impuesto diferido, pero en este caso yo solamente voy a dar de baja el 35% del quebranto que usé, es decir, de 6.200. ¿Sí? Fíjense, si yo el quebranto no lo usé todo, el activo por impuesto diferido tampoco lo puedo dar de baja por todo. Lo voy a dar de baja por la proporción que usé. ¿Sí? Que sería el 35% de 6.200. El asiento es simple, me queda un cargo contable de 2.170 del lado del debe y nos queda una baja del activo por el mismo valor. Por último, el ejercicio nos plantea un hipotético año 2018, que no lo aclara, pero este año hipotético del 2018 está pensado para la variante, para que veamos, bueno, qué pasa con ese resto del quebranto que nos quedó. Entonces nos plantea, por último, que en el 2018 la empresa terminó ganando 12.000 pesos. Bueno, ¿qué tenemos que hacer ahí? Lo mismo de siempre. El paso número 1, ganancia contable 12.000. Acá no habla de ningún ajuste, por lo tanto no hay que eliminar absolutamente nada, pero ojo, ¿se acuerdan que nos habían sobrado 1.000 pesos del quebranto del año pasado? ¿Sí? ¿Se acuerdan que el quebranto era de 7.200? En el 2017 usamos 6.200. Por lo tanto, lo que me queda por usar son los 1.000 del quebranto que nos habían quedado, con lo cual aprovecho y los uso ahora. Tengan en cuenta que en la práctica profesional el quebranto se tiende a usar cuanto antes justamente por miedo que prescriba. De este modo, ¿qué logramos? Que la ganancia impositiva baje de 12.000 a 11.000. Y ahí le aplicamos el 35% y tenemos justamente el impuesto a pagar. Calculamos el cargo contable, impuesto determinado 3.850. Vamos a dar de baja el activo por impuesto diferido, la parte que nos quedaba. Si ustedes se fijan, lo que nos quedaba era el 35% de 1.000. ¿Sí? Otra forma de verlo es armar un mini mayor de la cuenta activo por impuesto diferido. Si ustedes se acuerdan, el activo por impuesto diferido era de 2.520. El año pasado terminamos usando 2.170. Por lo tanto, lo que nos quedaría por usar son 350, o por dar de baja. ¿Y qué es 350? El 35% de la parte del quebranto que nos faltaba usar. Entonces, de este modo damos de baja la otra parte del activo por impuesto diferido. Y de este modo, ¿qué logramos? Un cargo contable de 4.200. Finalmente, el asiento, impuesto a las ganancias en el debe como resultado negativo 4.200, la baja del activo que nos quedó pendiente y el impuesto a pagar. Chicos, entonces, ¿qué es lo importante del tema del quebranto? Primero, tener presente que un quebranto, ¿qué significa? Que tengo una pérdida del punto de vista impositivo. Cuando ocurre esto, el quebranto, desde el punto de vista de la ley, se puede usar de acá a 5 años para disminuir la base imponible. Justamente como su efecto es disminuir el impuesto futuro, desde el punto de vista contable tenemos que reconocer un activo por impuesto diferido. Pero recuerden que el RT17 que nos dice que para que se pueda reconocer ese activo por impuesto diferido, tiene que ser probable o tiene que ser factible que yo en el futuro pueda usar ese quebranto. En otras palabras, que dentro del lapso de los próximos 5 años volvamos a tener una ganancia impositiva
para poder computarlo. Si esto se da, tenemos que reconocer el activo por impuesto diferido y ese activo por impuesto diferido lo iremos dando de baja a medida que vayamos usando el quebranto. ¿Sí? Bueno chicos, espero que haya sido claro y cualquier duda nos estamos